pero ahorita tienes 4 meses de embarazo y tienes oportunidad. Tú tienes que lograr tus estudios, tus éxitos. Y volvió a entrar el miedo y dije, es que sí tienen razón, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Y yo pienso que toda raíz de aborto es el miedo. Yo sé que es egoísmo también, pero toda raíz de egoísmo viene el miedo. Y me entró mucho miedo y dije, sí, tienen razón, voy a abortar, pero yo no le puedo decir a mi novio que voy a abortar, él está feliz, entonces le voy a echar mentiras. Aparte, los latinos no abortan, los mexicanos no abortan, esto es para los americanos. Entonces, voy a ir a abortar, le voy a echar mentiras, mi problema solucionado. Problema, ahora no era un bebé en mi vientre, ahora ya no lo cantaba, yo me desconecté completamente en el momento que yo decidí abortar. Para mí, yo no sé cómo, decidí aquí decir bolsa de células, porque lo que ganaba en mi corazón era el egoísmo, eran mis éxitos, mi papá, qué dirían la gente, y eran mis logros. Eso es lo que reinaba en mi corazón. Llego a la clínica con mucha vergüenza. La mayoría de las mujeres llegan con la cabeza agachada y dije, no voy a volver a ver a nadie, quiero entrar y quiero salir lo más pronto posible. Y recuerdo que yo entré a la clínica y cuando entro, no podía evitar ver en la sala de espera puros zapatitos de jóvenes, puros tenis. Y cuando volteo hacia arriba, estaban de 20 a 30 jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17 años listos para abortar. Y me sorprendió muchísimo ver tanto joven. Me dice la recepcionista, es que aquí en California y en muchas partes de los Estados Unidos, una joven de 13 años puede abortar sin el consentimiento del papá. Creo que aquí en España son hasta los 16 años, pero en California son 13 años, el papá jamás se da cuenta que su hija ha abortado. En California, si una joven de 20 años tiene un dolor de cabeza y quiere entrar a una farmacia para comprar una pastilla para el dolor de cabeza, tiene que tener 21 años para una pastilla para el dolor de cabeza. Pero si una niña de 13 años quiere meterse a una clínica de aborto y practicarse un aborto, una cirugía con anestesia, ella lo puede hacer y nadie se entera. Así son las leyes. Entonces entro al quirófano y yo entré bien nerviosa porque no te dicen qué es lo que pasa durante el aborto y jamás te dicen lo que pasa después. Pero yo me quedé sentada en la camilla y me dice la doctora, ay Patricia, no te pongas nerviosa, mira, yo he tenido un aborto, yo le hice 2 abortos a mi hija está bien, yo estoy bien y tú vas a estar bien. No estás haciendo nada malo, es una bolsa de células. Ahora, yo miraba a esta doctora guapísima, muy profesional. Dije, bueno, ella tuvo un aborto. Ella el año pasado le hizo 2 abortos a su hija en un año. Entonces, esto está bien, no estoy haciendo nada malo. Es una doctora. Y los doctores quieren lo mejor para sus pacientes. Entonces me dijo, esto dura 5 minutos, no te preocupes. En eso entra la enfermera con la máquina de ecografía y me dice la enfermera, Patricia, te vamos a hacer última ecografía para ver cuántos meses de embarazo tienes. Y yo recuerdo que yo estaba acostada con el aparato en el abdomen y algo en mi corazón dijo, ve la pantalla. Y yo dije, bueno, ya tengo 4 meses de embarazo. Yo recordaba la primera ecografía. Si el bebé ya está desarrollado, no lo hago. Enfermera, ¿puedo ver la pantalla? ¿Para qué quieres ver la pantalla? Pues es que yo quiero ver si mi bebé está desarrollado, si está grande. ¿Bebé? Ay, Patricia, claro que no es un bebé. Es una bolsa de células. No estás haciendo nada malo. No es necesario que veas la pantalla. Durante el aborto dije, yo decidí hacer esto. No me va a traumar el aborto a mí. Yo soy más fuerte. Entonces yo me puse tiesa y dije, no voy a llorar. Me voy a quedar aquí y voy a sobrevivir los 5 minutos. 5 minutos pasan rápido. Yo tuve que bloquearme para poder sobrevivir este aborto. No recuerdo los instrumentos, no recuerdo nada, no recuerdo el dolor, solamente recuerdo que mi corazón se hizo tan duro y yo me puse así para poder sobrevivir esto porque no quería asustarme. Cuando salgo de la clínica me dice la doctora, bueno, te vamos a dar esos anticonceptivos, esas pastillas, para que te cuides y sigues practicando el sexo seguro. Y me dijo, lo único que vas a sentir, Patricia, después de este aborto es cólicos y un sangrado y es todo. Mañana comienza su trabajo, no hay problema.
Jamás me hablaron del síndrome posaborto. Jamás me dijeron del infierno que yo iba a sufrir emocionalmente, mentalmente, y también sufrí consecuencias físicamente. Yo no quedé tan bien del vientre después de este aborto. Pero sentí sentidos contrarios. Sentí como traición, pero a la vez aliviada porque ya no tenía este problema. Pero sí sentí algo muy raro cuando salí, como un hueco en el vientre, algo bien raro. Pero dije, bueno, voy a enterrar esto, lo voy a olvidar y voy a continuar como la mujer de antes. Le hablo al novio y le dije, ¿qué crees? Hoy por la mañana me sentí mal y perdimos el bebé. Fui con la ginecóloga y ya perdimos el bebé. Fría. Y cuando escucho que él lloró y lloró y lloró la pérdida del bebé y él estaba afectado, en ese momento yo dije, espérame, él es un hombre. ¿Y por qué él puede llorar una pérdida? Y yo soy la mujer que aborté y no puedo derramar una lágrima. Me sentí tan culpable, pero no me sentía triste. Es lo raro, como que estaba bloqueada. Y me empecé a sentir culpable, pero dije, bueno, ya no estoy embarazada, vamos a seguir como antes, vamos a olvidar esto. Pero no podíamos olvidarlo. Yo me sentía ansiedad, tenía pesadillas. Yo miraba niños y como que me traumaba escuchar los llantos y el grito de los niños. Mi novio lloraba y decía, Patricia, es que yo sueño una niña que me dice papá, papá. Y él se ponía triste. Él estaba sufriendo el síndrome posaborto. Mi pobre novio no se dio cuenta que abortó, pero estaba sufriendo las consecuencias también. Y yo me enojaba cuando me decía que soñaba una niña. Yo decía, cállate, ya, ¿para qué te pongas triste? Porque me sentía tan culpable. Me arrancaba más el cabello. Mi novio me daba asco. Empezó a cambiar mis sentimientos hacia él y no entendía lo que me pasaba. Y él me decía, Patricia, ¿pero por qué siempre estás enojada? ¿Tienes arranques de ira? ¿Estás triste? ¿De todo lloras? No eres la misma de antes. Y no entendía lo que me pasaba y no lo conecté con el aborto. Pero seguí teniendo relaciones sexuales con él, practicando el sexo seguro. Yo, una mujer responsable, estoy tomándome mi pastilla todos los días y salgo embarazada por segunda vez. Y eran 6 meses después del primer aborto. Digo, ¿cómo es posible que salgo embarazada otra vez? Y si yo me estoy cuidando y si soy responsable, no lo entendía. Pero esta vez dije, bueno, no importa. Apenas tengo 1 mes de embarazo, es una bolsa de células, no es nada. Y qué vergüenza regresar a la misma clínica. ¿Cómo voy a regresar y enseñar la cara si acabo de abortar hace 6 meses? Y fui a la clínica de Planned Parenthood. Igual entré, no voy a sentir nada, me voy a quedar quieta, esto no me va a dominar, yo voy a dominar este aborto, no me va a traumar. Y lo único que recuerdo de esa doctora de Planned Parenthood es que me empecé a aplaudir. Felicidades, Patricia. No lo puedo creer que no estás llorando. No puedo creer que no estás pataleando y no me estás dando problemas. Eres la mujer valiente que yo he visto durante un aborto. Eres la mejor paciente que he tenido. Le dije, ¿de verdad? Dice, es que mira, ni siquiera te estás moviendo. Eso rápido, todo rápido. Esto es bueno para mí. Felicidades, eres una mujer valiente. Y yo me sentí como la mujer valiente, la mejor mujer durante un aborto en Planned Parenthood. Me meten en un cuartito detrás de la clínica, me pusieron una batita, unas calcetas calientitas, me dieron un masaje, me regalaron unas galletitas, un té y me dijeron felicidades, nos dijeron que te portaste muy bien. Y yo agradecida con el spa y el servicio de Planned Parenthood. Y de nuevo salí con mi bolsa de condones y mis pastillas anticonceptivas para seguir practicando el sexo seguro. Lo que me fascinaba de Planned Parenthood es que ellos cuando hablaban a mi casa, a la casa de mi papá, cambiaban su nombre para que mi papá no se diera cuenta que yo tenía citas con ellos. Cuando me mandaban mis resultados por el correo, jamás ponían sellos en el sobre para que mi papá no se diera cuenta que yo iba a esta clínica de Planned Parenthood y nunca me cobraban los anticonceptivos. Entonces, para mí, Planned Parenthood eran unos dioses, eran mi salvación. Que yo podía hacer lo que me daba la gana con mi novio y ellos me apoyaban. Y yo pensaba lo mejor de ellos. Seguía con el novio, pero seguí peor después del segundo aborto. Igual, cólicos, aquí están esas pastillas, es lo único que vas a sentir. Pues yo me quería quitar la vida.
Yo me sentía tan angustiada, tan vacía, me arrancaba el cabello, me miraba en el espejo y como yo era vanidosa antes, yo miraba una princesa antes, yo miraba una persona tan asquerosa, mi autoestima empezó a bajar, me miraba muy gorda, no lo era muy delgadita, me empezó con anorexia, desórdenes mentales, no podía dormir, me sentía culpable y no entendía por qué me pasaban esas cosas. Mi novio me daba aún más asco, me distanciaba mucho de él. 90% de las parejas que abortan terminan en separación o en divorcio. Eso es una estadística comprobada. Y yo me estaba distanciando de él. Me daba mucho asco y no entendía lo que pasaba, pero seguía con él. Seguimos con las pastillas anticonceptivas, teniendo relaciones sexuales responsablemente y salgo embarazada por tercera vez. ¿Y cómo es esto? Y yo estaba enojada. Yo decía, pero ¿por qué estoy saliendo embarazada? No lo entiendo. Esta vez yo no quiero abortar sola y yo no me quiero sentir culpable. Yo quiero que también él se siente culpable y que también vive la miseria que estoy viviendo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decirle que estoy embarazada y yo ya sabía que él se iba a poner contento, pero lo voy a tener que manipular para acompañarme a la clínica para abortar. Y recuerdo que le hablé y se puso tan feliz y cuando lo escucho feliz le dije, no te pongas feliz. Este embarazo no se puede llevar a cabo. No podemos hacer papás, estamos muy jóvenes. Mira, no es el tiempo. Y yo pienso que mucha gente dice no es el tiempo. No les conviene el tiempo. Vamos a casarnos primero y después formar una familia. Y cuando él me dice, Patricia, ¿de verdad te quieres casar conmigo? Eran puras mentiras. Yo no lo aguantaba. Le dije, claro que me quiero casar contigo. Y cuando él me dice, Patricia, yo te voy a complacer, pero yo no quiero abortar. Y cuando él me dijo, yo no quiero abortar, ahí es cuando salió la leona y me dio un coraje y le dije, ¿y tú qué derecho tienes sobre mi cuerpo? Es mi cuerpo. Mi papá me va a dejar de hablar a mí. Yo voy a tener que dejar mis estudios, mi trabajo. Yo voy a tener que cargar esta miseria. Mi vida se va a terminar. Tu vida no va a cambiar mucho, tus papás no te van a dejar de hablar, tú sigues estudiando, tú sigues trabajando, es mi cuerpo, es mi derecho. Y ¿sabes qué? No me importa lo que pase, yo voy a abortar, tú no tienes voz. Imagínense, yo le quité el derecho de ser papá, él no tenía voz y ahí estuvo mal todo. Pero yo pensaba en mi cabeza, qué persona tan inconsiderada, que a él no le importa que mi vida va a caer en desastre. Yo decía, qué egoísta es él, que no va a ver cómo voy a sufrir yo. Esa era mi mentalidad. Entonces llegamos a la clínica y era muy rara esta clínica. Todo lo hacían en grupo. A las mujeres les platicaban antes del aborto en grupo. A las mujeres las examinaban todas antes del aborto en grupo. Los abortos, como quien dice, lo hacíamos así como en grupitos, para que uno se sentía acogido, para que uno se siente que está formando amistad con esas personas, para que se sienten apoyo. Es una cosa muy rara como hacen esto en esta clínica. Entonces recuerdo que en la camilla, cuando yo estaba acostada, prendieron la máquina de succión, que es una aspiradora muy potente, 28 veces más fuerte que una aspiradora casera. Y recuerdo que ese ruido tan fuerte, yo ya lo había escuchado, pero yo quería ver la reacción de mi novio. Y cuando volteé a verle la cara, nunca en mi vida había visto una cara con tanto miedo y terror. Su labio le brincaba de nervios, su labio le brincaba así, su mano me apretaba. Y durante el aborto, yo sentí las lágrimas de él que bañaban mi cara. Y cuando yo sentía sus lágrimas que me bañaban, me sentía tan culpable. Y yo decía en mi corazón, pero él, ¿por qué puede llorar por el aborto y yo no puedo derramar una lágrima? ¿Por qué yo no me siento triste? Me siento culpable, pero no me siento triste. Él está llorando un aborto y es un hombre. ¿Y qué pasa con mi corazón? Mi corazón estaba duro. Y después de eso, recuerdo que pensé, nunca en la vida le voy a contar a un alma de esos 3 abortos. Él está pensando que es mi primer aborto,
cuando en realidad es mi tercer aborto en año y medio. Y nadie se va a dar cuenta de esto. Lo voy a enterrar en lo más profundo de mi ser porque sentía mucha vergüenza durante este aborto, una vergüenza. Yo sentía vergüenza con él.